Buenas noches. Vos quiero contar un cuento que puede ser, ya lo oí 50 veces, mas mi papá decía que cuando ya se oyó 50 veces, ya se puede oír 51. Ya sabéis que al rey Salomón le agradaba ir por las calles de noche travestido para ver lo que está hablando su pueblo. Y una noche, indo en la calleja, vido 3 mancebos que estaban hablando entre ellos. Dijo el uno: si yo tenía un saquetico de ducados, era el hombre más honroso del mundo. Dijo el segundo: si yo podía echarme una noche con la mujer del rey, yo era el hombre más honroso del mundo. Dijo el tercero: si yo era rey por una hora, iba a ser el hombre más honroso del mundo. El rey Salomón tornó al palacio y los mandó a llamar a los 3 mancebos. Les dijo: ¿cuál estabais hablando vosotros anoche en la calle? Dijeron: nada, señor rey, nada. Tú, le dijo al primero, ¿tú cuál estabas diciendo? Dijo el primero: señor rey, yo dije solo que si tenía un saquetico de ducados, iba a ser el hombre más honroso del mundo. Dijo el rey: no hay nada. Muy bueno. Llamó a sus servidores y le trajeron un saquetico de ducados. Ahora dijo el rey al segundo: ¿y tú cuál lo dijiste esa noche? Dijo él: nada, señor rey. Ya se espantó. ¿Cuál lo va a decir? ¿Cuál lo dijiste? Dijo: señor rey, dije solo que si podía pasar una noche con la mujer del rey, iba a ser el hombre más honroso del mundo. Dijo el rey: no hay nada. Ya sabéis que él tenía muchas mujeres, por esto dijo: no hay nada. Dijo: bueno, ya vas a pasar una noche con mi mujer. Le dijo a los servidores: tomadlo, llevadlo al baño y llevadlo a mi mujer. Y así lo hicieron, y lo tomaron al baño, y lo lavaron, y lo llevaron al de la mujer del rey. Y ella estaba esperando al lado de la puerta. Le dijo: ven, 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 ma antes comeremos juntos. Y lo sentó a una mesa, y en la mesa habían huevos de todas las colores. Un huevo colorado, y uno amarillo, y uno verde, y uno preto. Y él está diciendo: come de este colorado. Y él comió. Come de este amarillo. Y él comió. Come de este, come de este. A la fin le dijo: ma señora, esto es siempre el mismo huevo. Y ella le dijo: ma señor, nosotros tenemos siempre la misma mujer. Y el hombre se avergüenzó y se fue. Ahora vino la hora del tercero. El rey le dijo: ¿cuál lo dijiste esa noche? Dijo el: señor rey, yo quería ser rey por una hora sola. Bueno, dijo el rey, asentando en mi silla, ya sabéis, la silla de Salomón, y que sea rey por una hora. Mas los servidores les dijo aparte: le vaya a meter una piedra arriba de la cabeza, que se esté meneando, mas que no caiga. El hombre se sentó en la silla del rey, solo levantó la cabeza y miró que había una piedra que estaba meneando. Un espanto. La hora entera estuvo mirando esta piedra. Y cuando ya pasó la hora, lo trajeron ante Salomón. Le dijo Salomón: tú fuiste rey por una hora. ¿Cuándo hiciste en esta hora que eres rey? Dijo el hombre: señor rey, no podía hacer nada. Me estaba espantando. Había una piedra arriba de mi cabeza que se iba a caer. Ah, le dijo Salomón: mas tú eras rey. Podías demandar que te la quitaran. Si no demandates, quiere decir que tú no sos para ser rey. Ahora ya te puedes ir. Y lo mandó a su lugar.